Hola, me llamo Jack Avelón y yo te quiero hablar de un artista norteamericano que comenzó a desarrollar su creatividad a la tiernísima edad de 85 años. ¿Cómo pintaba Bill Trailer? Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Bill Trailer, permíteme un minúsculo exordio. Sí, de nuevo te voy a hablar de un artista visionario, etimológicamente visionario. Ahora te explicaré qué quiero decir con esto. Así lo hice cuando te presenté a James Castle o a Séraphin de Senlis. Revisa esos dos vídeos, por favor, si eres tan amable, después de ver este. Me interno, ahora sí, en la obra de Bill Trailer. Pero antes te recuerdo brevemente por qué utilizo el epíteto visionario relacionado con ciertos artistas y no lo utilizo, claro, en relación con otros. Para mí, un artista visionario reúne dos cuestiones fundamentales que han de asociarse a su procesalidad. En primer lugar, ha de ser un artista que haya visto lo que otros no han visto aún o que proponga que se vea lo que esos aún no han propuesto que veamos. Y, por otro lado, ha de reunir una característica fundamental a mi juicio y es la siguiente: su proceso creativo ha de incluir, sí o sí, una intención quimérica, una intención de resolver asuntos como nadie los ha resuelto hasta ese momento y, sobre todo, proporcionar una propuesta, permíteme la redundancia, que haga que otros artistas caminen por esa senda, ulteriormente se internen como epígonos de él pasado un cierto tiempo. Lo primero que llama la atención al analizar las obras de Trailer, a mi juicio, es que asistimos a un precioso oxímoron iconográfico. Se trata de una pintura que intenta ser realista, sí, me has oído bien, realista, pero no naturalística. ¿Por qué digo esto? Atención. El 100% de las obras de Trailer camina bajo el paraguas del arquetipo. ¿A qué denominamos en plástica, o mejor aún en antropología, arquetipo? Bien, a todos esos esquemas congénitos que traemos al mundo. Cada ser humano los trae al mundo por el solo hecho de nacer, de poner un pie en este planeta. Lo que posteriormente, en el siglo XX, los psicólogos y psiquiatras conocieron como inconsciente colectivo, lo denominaron así, si bien culturas extremorientales ya hace milenios llamaban a este acervo archivos akáshicos, archivos que un ser humano, por el hecho de nacer, desconoce que alberga, desconoce que posee, pero que sin duda utiliza de manera, como te digo, inconsciente o subconsciente, como quieras. Bien, Bill Trailer se adscribió a esta práctica inconsciente. Otra irrefutable advertencia que te traigo en relación con Trailer es que deberías considerarlo un artista realista, si bien no naturalístico. Esta salvedad te la he practicado en ya innumerables ocasiones, pero te recuerdo que cuando existe una intención realista, existe una intención de representar el entorno consuetudinario del artista que estemos analizando, si bien en ciertas ocasiones, como es el caso de Trailer, esta intención es realista, pero no es de naturalización excesiva de su entorno. Dicho en otras palabras, las figuras humanas, los animales no humanos, los monumentos y los paisajes de Trailer son de intención realista, pero no intentan particularizar a tal o cual persona, a tal o cual animal no humano, a tal o cual monumento, a tal o cual paisaje. No, se centran en crear una realidad, pero que esta realidad escale a un piso superior, el que recién te comenté, el piso superior del arquetipo. Y bien, ahora te estarás preguntando con muy buen tino cuál será el recurso pictórico más socorrido para llegar a estos resultados. Bien, siluetear.
Como ves, todas las figuras de Twyla son siluetas, caminan ya por ese piso superior, el piso del arquetipo, pero de partida, de principio a fin, durante todo el ámbito procesal de la realización de cada una de sus obras. Y así podemos afirmar que habla a toda la humanidad sin particularizar en ninguna tribu, en ninguna nacionalidad, en ningún oficio, en ninguna actividad de un ser humano específico, de un cierto lugar específico, que era el suyo, el tristísimo sur de Norteamérica durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y por si esto no fuera lo suficientemente rotundo, que lo es, fíjate bien, renuncia también en el 100% de sus obras Twyla a trabajar los fondos. Los fondos no le interesan en absoluto, está centrado en los personajes, en los monumentos y en los paisajes. El resto lo deja como fondo, como soporte prístino, que es en el que está trabajando: el papel, el cartón y a veces, muy pocas, el lienzo. Bien, solo crea figuras y todo lo que no es figura es fondo, pero ese fondo no está trabajado en absoluto, ya ni es siquiera subsidiario ni satélite. No existe, es solamente, fíjate bien, soporte. No es fondo, es estrictamente soporte. Existen dos puntos que a mi juicio convierten la obra de Twyla en algo más que inefable, casi imposible de describir. Estos puntos son los siguientes: sus licencias de escala y también la suma de diferentes perspectivas. Te explico ambos puntos por separado. ¿Te recuerdo cuál es mi concepto de licencia de escala? Bien, me apoyo en las obras de Twyla. Fíjate, existen animales que no guardan correlación con su tamaño real, con su zoomorfia real en relación con la antropometría, con los tamaños específicos del ser humano. No, esto a Twyla no le interesa en absoluto, pero es que ciertos monumentos tampoco a Twyla le interesa que guarden unas medidas proporcionales que tengan que ver con lo que nuestros ojos contemplan del mundo sensible. Bien, tampoco le interesa esto. Y por último, existen ciertas adiciones de estos animales no humanos con estos seres humanos, con estos monumentos centrados en ciertos paisajes o en ciertos entornos, por ejemplo, hogareños, en los que todas estas licencias de escala van sumando una otredad, sin duda irrefutable, que nosotros percibimos como algo engañosamente naturalístico. Bien, antes te decía que no es naturalístico en absoluto, pero sí es real. Y cuando me refiero a la suma de perspectivas, me refiero a que Twyla puede incluir algún punto de vista cenital con algún punto de vista lateral, o un punto de vista de alzado con un punto de vista de perfil, y todos estos puntos de vista se ven reflejados en una sola obra. Bien, si a esto añadimos que no existe fondo para intentar, entre comillas, comprender qué está pasando ahí, bien, fíjate, hay visiones de la obra de Twyla que no parecen asociadas a lo que él pretendía, al entorno consuetudinario. Bien, todo esto es así porque la suma de perspectivas crea una imagen perspectiva a la que no estamos acostumbrados siempre que nuestros patrones de observación se basen en el mundo sensible. Y ahora, de nuevo te surgirá un interrogante. Bien, Jack, si todo esto es tan idealizado, tan arquetípico y también suma tantísimas licencias de escala, de perspectiva, ¿cómo consigue Twyla su expresividad?
Buenísima pregunta. La consigue a través del movimiento de los cuerpos. La cara, a la que siempre adoramos de forma particular en Occidente, no tiene ninguna importancia para Traila. Incluye los rasgos esenciales, unos ojos, una nariz, una boca, pero como antes te decía, de forma silueteada, parca. ¿Cómo consigue Traila su exquisita expresividad? Bien, por la concatenación de movimientos corporales globales. Todo el cuerpo de un perro se asocia con todo el cuerpo de un caballo y todo el cuerpo de un caballo con el de un ser humano, y todos esos cuerpos con entornos más o menos rurales o más o menos paisajísticos. ¿Cómo se traza la expresividad? Pues a través de cómo se mueve ese perro, cómo se mueve ese caballo, cómo se mueve esa persona. Bien, vale decir cómo bailan estos personajes en relación con este entorno. Bien, toda esa suma de expresividades corporales genera la expresividad global. Y bien, habrás desembocado en donde quería que desembocaras en estos momentos. Sí, te estoy hablando de que Traila trabajó constantemente generando un bestiario. ¿Qué es un bestiario? Un bestiario es una colección de signos zoológicos que cualquier ser humano necesita interconectar para comprender el mundo. ¿Y por qué zoológicos? Bien, porque el ser humano también es un animal, hemos quedado en eso, ¿no? Bien, los biólogos, los genetistas nos dicen que somos un animal más. Bien, de ahí que podamos comprender por qué un artista necesita también servirse de signos zoológicos que, por supuesto, le incluyen a él como artista, pero también a él como ser humano. ¿Y por qué nos atañen todos estos signos a los demás, a los que disfrutamos de las obras de Traila? Bien, porque también somos un zoológico en movimiento. Ahora te hablaré de algo que no resulta tan baladí como pudiera parecer. El caso de Traila es el caso de muchísimos artistas hoy denominados outsiders o practicantes del raw art, o como antes te decía, del arte visionario. Sí, trabajaba con materiales paupérrimos, parquísimos, papel continuo, lápices, sobre todo lápices, alguna vez pinceles, bueno, de bajísima calidad, y brochas y, por supuesto, de pintura baratísima, pintura de exteriores, para exteriores, mejor dicho. Bien, con estas herramientas, Traila creó su precioso corpus. ¿Y por qué esto no es gelidísimo dato anecdótico? Más bien porque cuando trabajas con materiales paupérrimos, tu propio arranque en cada una de las obras debe contemplar que estás trabajando con materiales que no te permiten exquisitez procesal ninguna. Y por último, me gustaría que te detuvieras en un concepto que para mí resulta fundamental analizando a Traila: la honestidad creativa. Todas las obras de Traila se pueden analizar visualmente tirando del hilo y regresando a la madeja primigenia. Podemos saber en qué momento creó una incisión, luego la enmendó, borró, volvió a agregar, trazó. Todos los trazos de Traila están a la vista. ¿En qué momento tomó las tijeras y rompió una esquina de un soporte? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esa decisión se ha convertido en compositiva? ¿Por qué sus soportes no son rectangulares como suelen serlo en la mayoría de los trabajos de los artistas que trabajan en pequeños formatos? ¿Por qué? Bien, porque su trabajo iba cabalgando sobre su propia honestidad procesal. Hoy te he querido presentar sucintamente la, para mí, conmovedorísima obra de Bill Traila, nacido en 1853, esclavo, hijo y nieto de esclavos del profundo sur de Norteamérica, y que no fue hasta 1939 que respondiera a la llamada de su creatividad. Nos legó más de 1500 obras, todas ellas creadas después de cumplir los 85 años de edad. Bien, si guardas alguna excusa,
del tipo, bueno, algún día me animaré a crear, todavía no estoy maduro, o bueno, ya no tengo edad para comenzar a crear, soy demasiado mayor. Bien, fíjate en Bill Trailer. Todos tenemos un arquetipo que los demás están deseosos de paladear. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Bill Trailer? Déjamelo, por favor, en comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato.